entrenar a los santos, ¿sí? Dice la palabra, bueno, según Reina Valera 60, dice que vamos a perfeccionar a los santos. Si bien esta palabra perfeccionar habla acerca de todo un trabajo. A ver, la palabra perfeccionar, que es catartismón, esa palabra catartismón, habla acerca como si un ebanista trabaja la madera para formar un mueble, por ejemplo. Puede poner cualquier otro ejemplo. Un alfarero trabaja con sus manos para formar una vasija. Eso quiere decir perfeccionar o catartismón, ¿sí? También la palabra catartismón, si quieren pasar acá adelante, no utilicen sillas de atrás, llenen primero estas, sí, estamos más cerquita que hace frío. No, dejen para los que llegan más tarde. Les decía que es nuestro trabajo formar, es nuestro trabajo dar forma, ¿sí? Y la palabra entrenar también podría ser utilizada tranquilamente para el trabajo que nosotros hacemos. Pero el tema es, ¿qué entrenamos y para qué entrenamos? ¿Verdad? La gente que nace de nuevo, alguien que recibe a Cristo, nace de nuevo, nace a la nueva vida en Cristo. Pero cuando esa persona nace de nuevo, no es que está todo hecho. Al contrario, todo recién empieza. Y es nuestro trabajo entrenar esa vida nueva. Porque ellos tienen una vida, ya la tienen. ¿A qué edad te convertiste, Martín? Hace 15 años atrás. ¿Tenías? Hoy tengo 44, tenía 30. No. 28 tenía. No da la cuenta, ¿eh? Bueno, no importa, no importa. ¿Sí? Los 29. Bueno, él vivió 29 años en la vida natural. Cuando él se convirtió, él no tenía absolutamente ningún tiempo de vivir la vida nueva, la vida espiritual, la vida del hombre espiritual. Lo que necesitaba, él ser entrenado en esa nueva vida. Y nuestro trabajo, tu trabajo, mi trabajo, es ese. Tenemos que entrenar a la gente para que llegue a la plenitud de esa nueva vida en Cristo, para que ellos puedan desarrollar. Así que tenemos que comprender que esa vida nueva califica para ser como Cristo. Que esa nueva vida que recibimos todos en el Señor es una vida que califica para ser lo que tienen que ser, para convertirse en los que tienen que convertirse. Que ya lo voy a decir concretamente, no me quiero adelantar para arrancar con todo, ¿sí? Así que nosotros tenemos que entender que nosotros entonces no somos, escuchen esto por favor, no somos entrenadores o mentores del hombre natural. Nosotros somos mentores del hombre espiritual. ¿Amén? Nosotros no tenemos que ponernos a motivar a la gente, no tenemos que trabajar como un motivador secular, porque muchos de nosotros confundimos y nos vamos quizás escuchando algunos motivadores. No sé, hay un japonés, ¿no? Un japonés peruano. No sé cómo se llama, el peruano japonés o japonés peruano. Sí, él es un verdadero entrenador. ¿Pero qué entrena él? Él entrena al hombre natural. Pero ustedes y yo, somos entrenadores, mentores del espíritu de la gente. ¿Me comprenden eso? Somos mentores del espíritu de la gente, ¿sí? Así que cuando nosotros recibimos a esa gente que recibió la vida nueva, nosotros ahora tenemos que entrenarlas. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que no te enfoques en las habilidades humanas, enfócate en las habilidades o en la capacidad que ellos encapsulan en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo,
¿sí? Porque ustedes vieron que cuando la palabra del Señor habla acerca de los dones, habla de que son los dones del Espíritu. Y el Espíritu ya lo hemos recibido. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es entrenarlos para que manifiesten esos dones. Para que manifiesten los ministerios que ya están en ellos, ¿sí? Pero se le tiene que revelar y se los tiene que entrenar. ¿Me van siguiendo? Entonces, es nuestra función, ¿sí? Así que, pero, a ver, primeramente se nos tiene que revelar a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Se nos tiene que revelar a nosotros, porque si yo no se me revela, yo voy a trabajar en lo natural, voy a querer trabajar con el hombre natural, me voy a frustrar, ¿sí? Porque quizás lo haga a la forma natural, con el hombre natural, y no es mi función. Mi función es trabajar con el hombre espiritual, mentorear al hombre espiritual, y eso se me tiene que revelar a mí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen se me va a revelar? ¿Amén? Miren, yo declaro que por medio del poder del Espíritu Santo se te va a activar, por medio de esta palabra, la inteligencia espiritual para ser altamente productivo. ¿Cuántos lo creen? Vamos, levante la mano al cielo y diga, se me va a activar la sabiduría espiritual para ser altamente productivo. Amén, gloria a Dios. Porque esto es por revelación. Si no se te revela, no pasa nada. ¿Viste cuando vos estás con uno, ¿no? Y renega, y no entiende. Y sí, te dice que sí, pero a los 3 días está en la misma. Y, ¿viste? Y siempre con las mismas mañas, las mismas cosas. Pero un día, ¡pah! Decís, me lo cambiaron. ¿Qué pasó? El tipo se vuelve espiritual. ¿Sí? El tipo se vuelve lo que vos querías. El tipo se vuelve, ahora comienza hasta a entender. No te entendía, te dice, y ahora entiendo. Yo quiero. Y vos decís, ¿qué pasó? Se le reveló. Digan conmigo, es por revelación. Entonces nosotros necesitamos trabajar en eso. Amén. Ellos reciben la vida, nosotros entrenamos esa vida y esa vida va a dar frutos. Amén. Levanten la mano y digan conmigo, vida, entrenamiento, frutos. Amén. Así que la efectividad se aprende, no es un don. Digan conmigo, la efectividad se aprende, no es un don. Si nosotros creyéramos que la efectividad es un don, entonces estamos fritos. Porque si Dios no te dio el don, nunca vas a ser efectivo. Porque para ser efectivo tendrías que haber recibido un don. La palabra don es regalo, ¿verdad? Pero no, la efectividad no es un don. La efectividad se entrena. La efectividad se aprende. Y en estos días vamos a tratar de aprender esa efectividad. Amén. Y yo quiero dirigirme acerca del propósito eterno. Quiero enfocarme en el propósito eterno de Dios. Porque nuestra meta tiene que ser esa, entrenar a los santos para la obra del ministerio que está íntimamente ligada y relacionada ¿con qué? Con el propósito eterno. Amén. Digan conmigo propósito eterno. Quiero que leamos la palabra del Señor, si me ayudan. Gracias, Sebastián me va a ayudar. ¿Quieres poner el título? Así le ponemos título. Vamos a recuperar el sacerdocio de todos los santos. Amén. Porque ese es el propósito eterno. El propósito eterno es que cada creyente nacido de nuevo se convierta en un sacerdote real. Digan conmigo, sacerdote real. ¿Cuántos creen que son un sacerdote? Son sacerdotes acá. A ver, decí conmigo, soy un sacerdote real. Sí, las mujeres son sacerdotisas. Qué feo que suena, pero es verdad. Son sacerdotisas, somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Digan conmigo, sacerdocio santo. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser edificados, no solo como casa espiritual, sino como un sacerdocio santo. Y fíjese que no dice como sacerdotes, está hablando de justamente una casa y un sacerdocio. Quiere decir que así como una casa, cuando habla de casa, está hablando de los oikos, que no son los edificios, sino son las familias, ¿sí? Así como en una familia hay padres, hay hermanos mayores, así como en una familia hay madre, así también en la casa espiritual. Y cuando dice sacerdocio santo, está hablando de un equipo, no está hablando de individuos individuales o independientes, esa sería la palabra. No está hablando de individuos independientes, está hablando de un conjunto. Sacerdocio habla de un conjunto. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces dice que para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo sacerdote tiene que ofrecer sacrificio. Hoy no vamos a hablar de los sacrificios, no creo que lleguemos. Si llegamos, gloria a Dios, pero hoy hace mucho calor, así que hoy vamos a tratar o de ir más lento y de irnos más temprano, ¿sí? Así llegamos acá y nos pegamos un baño. Pero mientras tanto, bueno, no es obligación. Pero es buena idea. Es buena idea, ¿sí? Por lo cual, verso 6, vamos, verso 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificados desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Diga conmigo, no fui destinado a la desobediencia. Fui destinado a la obediencia. Amén. Por eso desee la leche no adulterada. Amén. La leche no adulterada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entienden lo que es no adulterar la leche? Si no, le podemos preguntar a mi nieto, Nacho, preguntó qué era eso de adulterio. Escuchó la palabra, ¿qué es adulterar? Entonces el padre no tuvo mejor ejemplo de decirle, por ejemplo, adulterar sería esto. Yo agarro la leche y le pongo agua y quedó adulterada. Y él dijo, entonces soy un adúltero. Porque él para enfriar la leche le pone agua, pobre, ¿no? Bueno, nosotros no hagamos eso, no adulteremos la palabra, ¿ok? Tratando de alivianarla, tratando de que no sea tan pura, a ver si le cae, si lo empacha, ¿sí? Veo que a veces, bueno, ahora no, porque viene toda la leche, ¿cómo es que se dice? Pasteurizada, ¿no? Pero cuando la leche salía de la vaca, dice, no, ojo, no le dé tanto que lo va a empachar al nene, ¿sí? Nosotros necesitamos dar leche no adulterada y necesitamos también anhelar la leche no adulterada, ¿ok? Entonces, dice, verso 9 estoy, ¿verdad? Mas vosotros, fíjense, está hablando de los que desobedecieron. Está hablando de los que Cristo termina siendo piedra de tropiezo. Está hablando de aquellos que se desviaron, que no creyeron, que creyeron más en ellos que en el sacrificio de Cristo. Pero nos habla ahora a nosotros. Amén. De ese lado estamos nosotros, ¿verdad? Y nos dice, más vosotros,
sois linaje escogido. Diga conmigo, soy escogido. Ayer hablamos de eso, que fuimos escogidos. Pero fíjese, no solo fuimos escogidos, sino esto es lo importante a lo que vamos a apuntar. No es que el otro sea menos importante, pero vamos a apuntar a esto. Real sacerdocio. Y dice, nación santa. Y vamos a verlo en un ratito. ¿Por qué Pedro habla de que somos linaje escogido, de que somos real sacerdocio, ¿sí? Y que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios? Lo vamos a ver porque eso tiene que ver con la revelación del Antiguo Testamento, ¿sí? Manifestada como sustancia, porque el Antiguo Testamento era sombra y nosotros hoy vivimos en la sustancia, ¿verdad? Pero vamos a entender mucho. Al entender la sombra, vamos a entender la sustancia. ¿Amén? ¿Sí? Porque nosotros somos sacerdotes de un nuevo pacto. ¿Amén? Ahora, nuevo pacto no es lo mismo que Nuevo Testamento y Antiguo Pacto no es lo mismo que Antiguo Testamento. El hecho de ser gente de un nuevo pacto no significa que serruche usted la Biblia, saque el Antiguo Testamento y lo tire porque no sirve más. No, absolutamente, porque el Antiguo Pacto es sombra, perdón, el Antiguo Testamento es sombra de este nuevo pacto. O sea, Él nos puede explicar mucho. Mirándolo desde este lado del nuevo pacto, lo vamos a entender. ¿Amén? Seguimos. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos todo eso, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, anunciar. Digan conmigo, anunciar. ¿Qué vamos a anunciar? El reino. Vamos a anunciar a Cristo. Vamos a anunciar la reconciliación. Amén. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo. ¿Se acuerda cuando no era pueblo? ¿Sí? ¿Se acuerda usted cuando no estaba en Cristo? Usted no era pueblo. ¿Sí? Pero dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Diga conmigo, yo pertenezco al pueblo de Dios. ¿Veo cuando a veces decimos, porque el pueblo de Dios, Israel? No, momentito, el pueblo de Dios somos usted y yo. Diga conmigo, yo soy pueblo. Somos el pueblo de Dios, amén, dijo Marcos Witt, amén. Entonces, dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos, levante su mano y diga, yo soy un sacerdote real del nuevo pacto. Amén. Recuerde que el sacerdocio real de todos los santos tiene que ser nuestra meta principal. Nuestra meta tiene que ser esa, el real sacerdocio de todos los santos. Las personas que están bajo tu cuidado, bajo tu pastorado, bajo tu mentorado, bajo tu liderazgo, todas esas personas, la meta de ellos es llegar a ser real sacerdocio. Por lo tanto, tu meta como entrenador es entrenarlos para que sean sacerdotes reales. Amén. Todos, absolutamente todos. Esa tiene que ser nuestra meta. Así que cuando nosotros hablamos del llamado ministerio quíntuple o de los 5 ministerios, como algunos otros lo llaman, pero ustedes saben que no, como que no coincide, ¿no? Decir que hay 5 ministerios y después el apóstol Pablo dice en Hebreos 11:12 que estamos para entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y resulta que lo habla en singular y como que no nos cierra entonces. Son 5 porque entonces habla en singular. ¿Está bien? Entonces algunos hablan del ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple. O sea, un ministerio con 5 facetas. Bueno, sea como sea, llámelo 5 ministerios, llámelo el ministerio quíntuple, ¿sí? Tenemos que pensar en esto. No todos van a ser apóstoles.
Aquí somos un grupo de personas donde quizás no todos seamos apóstoles. ¿Está de acuerdo? No todos van a ser profetas. No todos van a ser evangelistas. ¿Sí o no? No todos van a ser pastores. Che, contéstenme sí o no. Ayúdenme, dele, pónganle garra. Ya hace calor, pero yo también tengo el mismo calor que ustedes. ¿Sí? No todos vamos a ser maestros, pero sí todos vamos a ser sacerdotes reales del nuevo pacto. ¿Se entiende? Todos vamos a hacerlo, todos debemos serlo, y todos los que están bajo nuestro direccionamiento, nuestra mentoría, nuestro liderazgo, nuestro pastoreo, tienen que ser entrenados para que lleguen a ser lo que Dios quiere, y es ser sacerdotes reales del nuevo pacto. Amén. Porque Dios tiene un propósito eterno. Y como bien dice la palabra eterno, lo eterno es eterno. Amén. No sé si ahora entendió bien. Le quedó claro. Lo eterno es eterno, lo eterno no cambia. Diga conmigo, lo eterno no cambia. Dios no anda cambiando, ¿sí? Dios no anda diciendo, che, esto no me salió bien, vamos a hacer otra cosa. No, Dios no cambia y su propósito es eterno, por ende no cambia. Amén. Si no, Él nos hubiera hablado de un propósito temporal. Pero el propósito de Dios no es temporal, el propósito de Dios es eterno, es decir, no cambia. Y la Biblia, si usted lee la palabra del Señor, usted va a encontrar, si la lee bajo la revelación del Espíritu Santo, usted va a encontrar que la Biblia es absolutamente coherente de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué digo coherente? Porque no cambia, porque no es que se contradice o cambia de opinión, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia termina como empieza. Desde Génesis a Apocalipsis empieza de la misma manera en que luego va a terminar, porque lo que Dios dice en Génesis lo sigue sosteniendo hasta Apocalipsis. Amén. Por ejemplo, para tirar un par de ejemplos así medio rápido, para que usted me entienda de qué hablo, ¿sí? En Génesis encontramos un hombre y una mujer que se unieron en matrimonio, Adán y Eva, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? Apocalipsis termina con un matrimonio, Cristo y la iglesia. Amén. En Génesis encontramos el árbol de la vida. Y si leemos en Apocalipsis, también encontramos el árbol de la vida, donde dice que sus hojas sirven para la sanidad de las naciones. En Génesis encontramos un río limpio que se repartía en 4 brazos. ¿Se acuerda? No me pregunte los nombres que no me acuerdo. Pitón me acuerdo nomás. De los otros no me acuerdo. Pero en Apocalipsis, ¿qué encontramos? Un río limpio de agua de vida. En Génesis encontramos la serpiente engañando a la mujer. Y en Apocalipsis encontramos al gran dragón, la serpiente antigua. Es decir, que Dios no anda improvisando. Dios tiene un propósito eterno. Amén. Y en base a lo que estoy diciendo, yo quiero que usted ahora me escuche atentamente, para que ustedes puedan direccionar su entrenamiento correctamente. Amén. ¿Sí? No estamos para entretener, estamos para entrenar. No estamos para darle a la gente lo que la gente quiere, sino para darle lo que la gente necesita. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener primeramente nosotros muy en claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Fíjense, como iglesia, usted y yo debemos responder a ese propósito a través de su idea original. Amén. Debemos volvernos al diseño original de Dios. No se trata de que nosotros tengamos un diseño o tengamos una idea de hacer las cosas o pensemos en hacer las cosas de tal manera y querer que Dios bendiga nuestra fórmula, nuestro diseño. No,
A Dios no le interesan tus diseños. Él ya tiene un diseño, Él no cambió el diseño, Él quiere que nos alineemos al diseño. Y si estamos fuera de Él, que volvamos al diseño original de Dios. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Es como, a ver, la iglesia del Señor se ocupa de muchas cosas, hace muchas cosas. Y no me cabe duda de que todo lo que hacemos, o al menos en su mayoría, es bueno. No sé, dígame algo que hace la iglesia del Señor, cualquier cosa. ¿Qué hace la iglesia? Actividades, bueno, ¿cuáles? Visitar la cárcel, bien. El comedor, darle de comer a los hambrientos. Darle a los pobres lo que necesitan. ¿Qué otra cosa? Oramos por los enfermos. Oramos por los enfermos, gracias. Oramos por los enfermos, el grupo de intercesión, el grupo de alabanza. ¿Sí? ¿Son malas esas cosas? ¿Son buenas? ¿Pero son la meta final de la iglesia? Ahí está. Así como una gran fábrica, por ejemplo, la General Motors, que tenemos acá cerquita. En la General Motors hay de todo. Hay pintores, hay herreros, hay mecánicos, hay electricistas, hay ordenanza, hay gente de limpieza, hay gente de administrativa. Pero nada de eso, ¿sí?, es el objetivo final de la General Motors. ¿Cuál es el objetivo final de la General Motors? ¿Tener una buena administración? ¿Sí? ¿Tener buenos pintores? ¿Cuál es? Poner autos en la calle. ¿Sí? Esa es la idea. Amén. Dice que alguien entró a una zapatería. ¿Sí? Bueno, los viejitos ya saben cuál es. Pero déjenme que lo... Alguien entró a una zapatería y dijo, buenos días. Vino enseguida un vendedor. Sí, buenos días. ¿Qué necesita usted? ¿Qué quiere? Yo quiero comprarme un par de zapatos. Bueno, dígame, ¿qué quiere? ¿Zapatos acordonados o mocasines? Y me gustarían mocasines. Bueno, aquella es la sección mocasines. Ah, bien. Muy bien, se fue para allá. Sí, buenos días. Sí, quiero zapatos, supongo que mocasines, porque acá la sección... Sí, mocasines. Bueno, dígame, ¿usted cómo los quiere? ¿Los quiere con suela o con suela de goma? ¿Sí? ¿Suela de cuero o suela de goma? Bueno, suela de goma sería como... Bueno, muy bien. Si usted quiere mocasín y suela de goma, aquella es la sección, así que diríjase... Bueno, fue a la sección de mocasines con suela de goma. Sí, ¿qué necesita? Mocasines, me imagino, con suela de goma. Sí. Pero le hago una pregunta. ¿Qué? ¿Los quiere marrones, negros? Y me gusta la gama marrón. Bueno, si usted quiere mocasines de goma de color marrón, la sección es aquella. Sin antipo otra vez. Buenos días. Sí, y también, ¿no? Yo quiero mocasines. Entonces, cuando dice mocasines, marrones, con suela de goma, le hago una consulta. ¿Lo quiere con fleco o sin fleco? Me tiene cansado, dice el hombre. Se cansó, dice, me cansaron. Dígame, ¿tienen o no tienen zapatos? La verdad que no tenemos zapatos, pero qué organización, ¿eh? Y a veces la iglesia está igual. Somos una gran organización. Hacemos un montón de cosas lindas y las hacemos tan bien, tan bonitas, que vamos todos contentos. Qué rico que estuvo el té. ¡Ay! Las masitas esas me gustaron. ¡Ay! Y qué lindo los mantos y los centros de mesa, no te cuento. Pero nos olvidamos que nuestra meta final es convertir, entrenar y direccionar y formar a los santos en sacerdotes reales para que hagan la obra del ministerio. ¿Amén? Vuelvo a decir, no es que esas otras cosas no sean válidas, son válidas, pero si perdemos el objetivo, estamos como la zapatería de mi amigo.
necesitamos entender cuál es nuestro direccionamiento. ¿Sí? Entonces, Israel es sombra o es imagen de la iglesia de Cristo. Se lo repito. Israel, el pueblo de Israel, es la ilustración, es la imagen, es la sombra, era la profecía de lo que iba a venir la iglesia de Cristo. En el antiguo pacto existía Israel. Amén. Hoy en el nuevo pacto es la iglesia de Cristo. Y en todo lo que Dios hizo con Israel, hay un mensaje para nosotros, la iglesia. Amén. Y mire, con Israel, Dios trabajó con 3 asignaciones. ¿Cuáles fueron las 3 asignaciones con las que trabajó Dios con Israel? La unción del profeta, la unción regia o la unción del rey y la unción sacerdotal o la unción del sacerdote. Estas fueron las 3 asignaciones elementales para que Israel sea conducida, dirigida hacia el objetivo. Y las 2 fundamentales o más importantes fueron las de reyes y sacerdotes. No sé si esto le suena familiar a lo que leímos al principio. ¿Qué nos hizo él? Reyes y sacerdotes, o real sacerdocio. ¿Sí? Y usted dice, pero se olvidó de lo profético. ¿Por qué no dijo, y serán profetas reales sacerdocio? No sé, no me sale, pero bueno. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el profeta no era lo elemental. El profeta era auxiliar, como la rueda de auxilio del auto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos tienen auto? Bueno, pincharon la cubierta, ¿sí? Pa, 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 pa. Oh. ¿Qué haces? ¿Sí? Te bajás, vas al baúl, abrís el baúl y algunos llegan a la sorpresa que no estaba la rueda de auxilio. Pero la gente precavida no. La gente precavida dice, la rueda de auxilio, ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos, sacamos la rueda que estaba colocada, la ponemos en el baúl, colocamos la rueda de auxilio y salimos, nos vamos. Pero la rueda de auxilio tiene un mensaje. ¿Ustedes vieron que tiene una calcomanía? ¿Sí? A lo mejor ya no la tiene más el tuyo, pero ¿alguna vez tuvo una calcomanía? ¿Y sabe qué dice la calcomanía? ¿Alguien sabe lo que dice la calcomanía? ¿No? Sería bueno que mire alguna vez la rueda de auxilio, ¿eh? Dice que esto no se puede utilizar más de 80 kilómetros por hora y que en la primera oportunidad que tenga, repare su rueda original y la coloque, porque esa es la rueda original. Esta es solo para un auxilio. Lo mismo pasa con el profeta. El profeta estaba en el campo arando, tomando mate bajo el ombú, no sé qué andaba haciendo por ahí. Y el rey y el sacerdote se desvían del propósito eterno de Dios. Entonces Dios manda a llamar al profeta. Y el profeta viene y le dice a Zorobabel y a Salatiel, por ejemplo, ¿sí? Les dice que tenían que cambiar de dirección, que estaban haciendo mal las cosas, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. ¿Qué sucedía? El sacerdote y el rey se arrepienten, vuelven al camino. ¿Qué hace el profeta? Se vuelve a tomar mate. Se vuelve a seguir arando. Se vuelve al campo. ¿Por qué? Porque ya está, porque esa es la función del profeta. Direccionarlo. Nada más. Porque el gobierno estaba a través de ¿quién? Del rey y del sacerdote. Amén. Lo mismo sucede con el ministerio quíntuple o los 5 ministerios o como quiera llamarlo. Efesios 4:11. Lo mismo sucede porque acuérdese que dijimos que era sombra de lo que iba a venir. El propósito final de Dios no es tener apóstoles. Porque hay gente que dice, ay, yo quiero más de Dios, yo quiero llegar a ser
profeta, yo quiero llegar a ser pastor, yo quiero llegar a ser apóstol, porque si no, me quedé en el camino. No, porque ese no es el objetivo principal. Los necesitamos a los ministerios. No estoy diciendo que no lo anhele o que usted pueda llegar a hacerlo. Usted también puede llegar a hacerlo. Pero quiero que entienda esto. No es el propósito final de Dios tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino tener sacerdotes reales. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Esa es la idea final. ¿Por qué? Porque si no tendríamos un pueblo inútil, un pueblo que no se desarrollaría. Porque si todo el objetivo final de la iglesia es llegar a ser pastor, y no todos pueden ser pastor, porque si no, ¿yo de qué laburo? ¿No? No todos van a porque todos quieren, vamos a ser todos apóstoles, y una vez que todos sean apóstoles, ¿yo qué hago? No, o sea, no es, porque no es el objetivo final. Sí, estas 4 funciones a las que les denominé recién, de Efesios 4:11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la necesitamos porque ellos están para entrenar a los santos, para que los santos se hagan la obra del ministerio, lleguen a cumplir, desarrollar y cumplir su sacerdocio real. Entonces, nuestro objetivo, queridos mentores, queridos líderes, queridos pastores, nuestro propósito final es entrenar a los santos como sacerdotes reales. Tenemos que recuperar a los santos al sacerdocio real. La gente viene a la iglesia y obviamente no viene con aspiraciones de nada, viene con deseo que el Señor le resuelva un problema. Y a veces al pastor le pide que se lo resuelva. Y vienen con esa intención, no sé, ser sanados, ser liberados de un vicio, ser restaurados matrimonialmente, salir del pozo de la depresión o de la quiebra económica. No sé, venimos así, todos venimos al Señor de una manera similar, ¿verdad? Acá nadie vino diciendo, no, ¿y vos por qué viniste? No, porque sé que Dios necesita mi ayuda, porque si no esto no va a funcionar. No. Aunque después algunos se creen eso, pero no se crean eso porque le van a caer como, ¿sí? Entonces necesitamos entender que todos llegan así, pero que nosotros, nuestro trabajo, nuestra función es que nazcan de nuevo y luego entrenar esa nueva vida para desarrollar su sacerdocio real. ¿Quiénes? Todos. Todos. Digan conmigo, todos. No hay uno de los que están con vos. No, pero nada, sí, ese también. ¿Amén? Ese también. Así que nosotros necesitamos entender esta realidad. Y quiero decirle una cosa, y présteme atención. En el cielo, lo que usted tenga en su mente por cielo, no sé qué es lo que tiene por cielo, pero en el cielo no va a haber apóstoles. ¿Sabía eso? No va a haber apóstoles. En el cielo no va a haber profeta. ¿Para qué va a haber profeta si nos va a hablar Dios directamente? No va a haber evangelistas si ya no va a haber nadie para ganar. No va a haber pastores, porque el pastor de los pastores ya está con nosotros. No va a haber maestros, porque la luz de Dios estará reflejando en nuestras vidas. Pero sí sabe una cosa, ¿sabe lo que va a seguir habiendo? Sacerdotes. Diga conmigo, sacerdotes reales, propósito eterno. Eterno. Amén. Le quiero leer un par de pasajes para que usted me entienda la onda. Apocalipsis 1:6. Ahí está, muy bien. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10.
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Obviamente está hablando del reinado milenial de Cristo. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No va a haber apóstoles, no va a haber profetas, no va a haber evangelistas, no va a haber pastores y no va a haber maestros, va a haber sacerdotes. Así que si usted entrena pastores, un día se van a quedar sin trabajo. Si usted entrena sacerdotes reales, ellos van a cumplir su propósito por la eternidad. Amén. Sacerdocio real. Esa tiene que ser nuestra meta. Dios nos escogió para que seamos un pueblo que lo represente. Amén. Diga conmigo, tenemos que representar a Cristo. Y nosotros tenemos que entrenar a la gente. ¿Para qué? Para representar a Cristo. Nosotros no estamos para entretenerlos, para que se sientan bien, para que no estén tan deprimidos, para que no se separe el matrimonio. Obviamente todo eso va a suceder, pero como algo colateral. Porque el objetivo final es que sean sacerdotes reales. Solamente siendo sacerdotes reales van a representar a Cristo. No vamos a representar a Cristo por ser apóstol o por ser profeta. Lo vamos a representar por ser sacerdote. Porque yo seré apóstol, pero no solo soy apóstol, también soy sacerdote real. Pastor Raúl será pastor, pero no solo es pastor, sino también es sacerdote real. Será profeta, pero no solo es profeta, también es sacerdote real. ¿Me comprenden lo que digo? Necesitamos comprender esta realidad de que nosotros somos sacerdotes reales. Y que el objetivo de Dios siempre ha sido ese. Amén. Mire. ¿Se acuerdan que les dije? Israel, sombra de la iglesia de Cristo. Quiero que lea conmigo Éxodo 19:6. Bueno, el 19:5 habla acerca de que Dios le dice, yo los saqué de Egipto, los traje hasta aquí sobre la sala de águilas, y ahora le dice, y vosotros... Ahí está. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Gente santa. Diga conmigo, nación santa. Real sacerdocio. Linaje escogido. Amén. Cuando Pedro escribe a la iglesia y le dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, lo que él está haciendo referencia es traer del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto el cumplimiento profético que tuvo el propósito eterno de Dios sobre el pueblo de Israel cuando le dijo, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Dios nunca tuvo la intención de formar una tribu de sacerdotes. La tribu de Leví. Nunca. Nunca. Ese no es el propósito de Dios. ¿Me están entendiendo? Dios nunca dijo, una sola tribu entre 12 van a ser mis sacerdotes, me van a representar. No, en su mente estaba que toda la nación lo representara. Y en la mente de Dios sigue estando el mismo propósito eterno, y es que todo su pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, lo represente como sacerdotes. Somos un pueblo de sacerdotes. Salúdalo al de al lado y decirle, mucho gusto, querido sacerdote o sacerdotisa. Escuche.
era la intención de Dios? Todo un reino de sacerdotes, ¿sí? Ese pueblo estaba dividido en ¿cuántas tribus? En 12. 12 tribus. Solamente una sola tribu ejerció el servicio sacerdotal. Eso es menos del 8% de toda la población. Porque si usted divide a la nación en 12 y saca de 12 un doceavo, ¿está bien? Digo bien, un doceavo, ¿sí? El porcentaje es menos del 8%. Todo esto debido a la idolatría del becerro, porque fue la única tribu que decidió no adorar al becerro de oro que los ancianos le habían obligado a hacer a Aarón, mientras Moisés todavía estaba en el monte y no descendía, y mientras, como él no descendía, les pidieron eso. La tribu de Leví dijo, no, nosotros no vamos a adorar, ¿sí? Porque ellos estaban del lado de Moisés. Por eso Dios decidió solamente darle el privilegio de su propósito a una sola tribu. Pero ¿saben una cosa? El síndrome del becerro de oro sigue siendo tan actual hoy en la iglesia de Cristo. Quiero que mire a su costado un poquito, miren para allá. ¿Ven? Miren para acá. Miren para atrás ahora, miren allá atrás, ahí. ¿Sí? Mírenme a mí ahora. ¿Qué tal andan de memoria? Sí, ¿no? Porque dicen que cuando uno se pone grande le pasan 3 cosas. ¿Sí o no? Primero, perdemos la memoria. Del resto no me acuerdo. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué pasaba en todos esos lugares que ahora están vacíos ayer? Y no tan nueva. Es decir, eso estaba lleno, esto estaba lleno, allá atrás estaba lleno, detrás de acá estaba lleno, allá atrás estaba lleno, estaba todo lleno. Pero esta noche, ¿quién están? Un pequeño porcentaje. Ahora, nosotros no podemos ser tan ignorantes de creer que estamos nosotros porque somos más elegidos que los otros. Si los otros no están es porque no estamos haciendo nosotros un buen trabajo. Chan. Nosotros necesitamos darnos cuenta hacia dónde vamos y necesitamos romper con el síndrome del becerro de oro. ¿Sí? Necesitamos recuperar el sacerdocio de todos los santos. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesitamos apuntar ahí, hermanos. Necesitamos apuntar ahí. Miren, quiero que leamos Hebreos 5, versículo 10. Fíjese lo que el apóstol Pablo, tomando en cuenta que sea el apóstol Pablo quien escribió a los hebreos, aunque no hay 100% de certeza, pero muchas de las pistas dan que fue él. Ahí está todo, del 8 al 10. Voy a leerlo de allí, que dice así: y aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Amén? Está hablando de Cristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Diga conmigo, obediencia. Hasta Cristo tuvo que demostrar obediencia. ¿Amén? Pregúntale al de al lado, ¿vos sos de los obedientes?
y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado? A través de su demostración de obediencia fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Digan conmigo, obediencia. Y dice que para esos obedientes, ¿sí? O sea, los que hacen lo que Dios quiere que hagan, esos son los obedientes, ¿sí o no? ¿Sí? Para esos obedientes fue constituido, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era sumo sacerdote ¿de quién? Del templo. ¿Pero por qué él era sumo sacerdote? ¿Estaba sobre quién? Sobre sacerdotes. Y si Cristo, escuche, quiero que lea y entienda. Si está diciendo que él hizo lo que tenía que hacer y fue aprobado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿para quiénes? Para todos, diga conmigo todos, para todos. ¿Sí? Lo que él hizo logró que todos sean salvos, ¿ok? Que fueran recuperados, regenerados, ¿sí? Que sean reconquistados, amén. Y fue declarado sobre esos sumo sacerdote. Si él es declarado sumo sacerdote es porque esos otros son los sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Amén. Además de ser sumo sacerdote, él también es rey de reyes. ¿Y quiénes son los reyes de quien él es rey? Los real sacerdocio. Los reyes y sacerdotes. ¿Amén? ¿Va entendiendo? O sea, usted no crea que vamos a arrancar el Antiguo Testamento. No lo vamos a leer bajo la luz del Antiguo Pacto. Lo vamos a leer bajo la luz del Nuevo Pacto. Y vamos a ver la revelación que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Hay muchas cosas que en el Nuevo Testamento no encontramos relacionadas a la administración de la iglesia porque ya fueron reveladas en el Antiguo Testamento como sombra de lo que iba a venir. ¿Amén? Pero fíjense que desde el versículo 11 en adelante, primeramente él habla de este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Présteme atención, digan conmigo, según el orden de Melquisedec. No el orden levítico o arónico. ¿Sí? Este sumo sacerdote no es del orden levítico. ¿Por qué? En primer lugar, porque él no era descendiente de Leví. Y solo los levitas podían llegar a ser sacerdotes o sumos sacerdotes. Nadie que no fuera de la tribu de Leví podía llegar a ser sumo sacerdote. ¿A quién pertenecía? A la tribu de Judá. Bien. Pero él fue declarado sumo sacerdote, pero ya no es según el orden levítico. Ahora es en el orden de Melquisedec. ¿Y quién fue Melquisedec? Melquisedec fue el sacerdote de Dios, lo dice el libro de Génesis, aquel que recibió a Abraham luego de salir de la guerra. Dice que Abraham tomó el diezmo del botín y se lo dio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? ¿Qué representa Melquisedec? Melquisedec representa a Cristo mismo. Melquisedec fue una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? ¿Sí? Es la manifestación de Cristo, no de Jesús, del Cristo. Y Melquisedec era el Cristo mismo, el que luego iba a manifestarse en Jesús, que iba a morir
e iba a resucitar. Y esa manifestación, ¿sí?, es el linaje del cual ahora Cristo es declarado sumo sacerdote. Es decir, sumo sacerdote de un nuevo pacto, no del pacto levítico. ¿Amén? Pero fíjense, estoy poniendo un poco el piso de lo que quiero hablarle durante los próximos meses, ¿sí? Para que nos entre bien en la cabeza. ¿Está bien? Si ustedes quieren volver a escuchar esto, pueden hacerlo. ¿Cuántos saben que pueden hacerlo? ¿Cómo lo pueden hacer? Por Facebook. ¿Eh? Pero fíjense, versículo 11, poneme el 11 en adelante, dice. Acerca de esto, ¿de qué? De Cristo declarado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué era difícil de explicar? No porque él no supiera cómo explicarlo, sino el problema era la audiencia, eran tardos para oír. No solamente tardos para oír, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, por la inmadurez, tardos de oír y por inmaduro. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo quiero que me oren. Ya quiero que... Yo vengo, me siento el domingo, escucho al pastor, yo doy mi diezmo también, canto las alabanzas y después me voy a mi casa. Que las cosas las haga el pastor, para eso le pagamos. ¿Sí? Para eso di mi diezmo. Que labure él. Quieren leche, no quieren madurar, tardos para oír. ¿Sí? Está hablando acerca de eso, porque dice acerca de estas cosas. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, de eso soy yo. Diga conmigo, nosotros le damos el asado. ¿Amén? ¿Sí? Vacío. ¿Ok? Corte Mar del Plata. Costilla de la gruesa, nada de esa faldita de morondanga. Costilla de la gruesa ahí. Amén. ¿Sí? Nada de leche. ¿Sí? Imagínense que la parrilla esté llena de carne, achura, chorizo, chinchulines, seso, tripa rellena, molleja, unas morcillas, tapa de asado, sí, ahí. Matambre de cerdo lo viene. ¿Cómo? Una tapita de nalga. Así está la parrilla. Y venga el pastor y le diga, no, pero a vos te guardamos un vasito de chocolatada, de Nesquik. ¿No? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo toman ahora los chicos? ¿Cómo se llama lo que toman? ¿Sí? De Sucoa, habló un antiguo. Sucoa antiguo. Bueno, imagínese, ¿usted qué va a decir? ¿Sí? Está ahí. Esa parrillada y ahí tenemos un sachet de leche y un poquito de Nesquik. ¿Qué querés? No se pregunta. Bueno, la iglesia de los hebreos quería leche. No se quiera la leche porque soy bebé. Y si es posible, en mamadera. ¿Sí? Y si usted, pastor, acuésteme así y me la da usted a la mamadera. Ni siquiera... No, pero tené la voz. No. ¿Se entiende? Él estaba hablando acerca de la ineficacia
como iglesia porque no querían entender su función sacerdotal, reconociendo a Cristo como el sumo sacerdote que estaba sobre ellos. ¿Por qué? Por el problema de su inmadurez. Mire, termino con esto. Ya vamos a seguir la semana que viene. No, la otra, dentro de 15 días. Vamos a seguir. Pero fíjese cuál fue el problema de esta gente. Que ese problema no nos alcance a nosotros, por favor. ¿Sí? Pablo le decía que tenía mucho para decir, pero no se los podía decir. ¿Sabe por qué? Primero, porque le faltó sensibilidad espiritual. Es decir, no tenían los sentidos ejercitados. Tenemos velos que nos impiden ver la revelación del orden de Melquisedec. ¿Cuáles son esos velos? Tradiciones, religiosidad. No, pero allá en la iglesia de hace tantos años a mí me dijeron que yo hacía que la tradición y que... Velos. Tenían falta de sensibilidad espiritual. No tenían los sentidos ejercitados, ¿sí? Necesitamos que se activen los sentidos espirituales. Por eso hoy le hablé. Esto solamente se alcanza a través de la revelación del Espíritu del Padre a tu espíritu. ¿Amén? Y eso va a romper todas tus estructuras humanas. Eso van a romper todas las estructuras religiosas. Pablo oraba. Cuando oraba por la iglesia de Efesios, él la escribía y le dijo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Yo oro para que eso suceda en su vida. Ore usted para que eso suceda con sus discípulos, con sus ovejas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, que se activen sus sentidos espirituales. Segundo, no tenían un oído afinado, eran tardos para oír. Vio que hay gente que le gusta que le digan lo que les gusta oír. Hay gente que no quiere oír lo que necesita oír. Ellos quieren oír lo que les gusta oír. Y cuando no le decís lo que a ellos les gusta, se enojan. ¿Sí? Yo tengo a mi nieto Bastian, está seguido por casa. ¿Sí? Y cuando él quiere la leche, quiere la mamadera, empieza a hacer berrinche. ¿Sí? Yo no sé si es natural en él, si lo trajo de naturaleza o escuchó el tango, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿de quién es el tango de Cambalache? Bueno, no importa. Si lo escuchó a Cambalache, donde dice: el que no llora no mama. Y hay gente que es igual que un bebé. Si no le decís lo que quiero oír, ¿sabe qué hace? Se enoja y te hace huelga de diezmo. Ah, no diezmo más. ¿Por qué? Y porque el pastor... ¿Sí? Te hace huelga de asistencia. Y otros peores te hacen piquete, porque no van ellos y no dejan ir a los otros. ¿Por qué? Porque no son tardos para oír. Amén. 3, no estaban dispuestos a cambiar su dieta. Todavía les gustaba la leche. Yo vine para que oren por sanidad, para que me den una palabra de aliento. Estoy desanimado. Para que me oren por fortaleza. Decile: vos también tenés que tener proyecto espiga. Vos también tenés que ser entrenado. Vos también tenés que llegar a ser un sacerdote real. ¿Amén? ¿Amén? Ah, yo no me comprometo, pastor, porque...
No es problema conmigo, es problema con el propósito eterno de Dios para tu vida. Amén. Tenemos que pasar de la leche al alimento sólido, la palabra no adulterada. Y en cuarto lugar, ¿sí? Sedentarismo espiritual. Sedentarismo espiritual. No hay ejercicio espiritual, no se ejercitaban. ¿Sí? Necesitamos ser buscadores de crecimiento, de revelación. No podemos estancarnos. Tenemos que crecer, tenemos que ir por más. Lo que tiene vida crece, se desarrolla y fructifica. Lo que tiene vida crece, se desarrolla y fructifica. La nueva vida en Cristo que está en ti y está en la gente que Dios te asignó, es una vida que tiene que ser entrenada para que crezca, para que se desarrolle y para que dé frutos. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de ser entrenado por nosotros para que lleven a cabo su sacerdocio real y representen a Cristo. ¿Amén? Bueno, hasta acá llegamos por hoy. ¿Sí? Dios mediante, vamos a continuar hablando sobre el tema de nuestro sacerdocio real. Vamos a hablar, la próxima clase, les tiro un poquito, vamos a hablar sobre el primer sacerdote del nuevo pacto. Primer sacerdote del nuevo pacto. ¿Amén? Muy bien. Bueno.